Hola, buenas noches amigos. Una alegría saludarlos. El día de hoy quiero hablar muy brevemente con ustedes sobre la intangibilidad de los fondos de la AFP versus el derecho alimentario. Nosotros conocemos por público conocimiento que actualmente se ha otorgado una liberación extraordinaria mediante ley de los fondos mediante la ley 31017. ¿Qué establece esa ley? En su artículo segundo autoriza que se pueda retirar voluntaria y extraordinariamente el 25% de los fondos de capitalización individual que tiene un ciudadano dentro de una AFP. Derivado de esa norma, ¿qué ha sucedido? Se estableció un cronograma, una forma de retiro. Dentro de esa misma norma establece que puede ser hasta por un máximo de 3 UIT, que sería 12.900, y por un mínimo de 4.300. En caso que el trabajador afiliado tenga que hasta 4.300 soles, puede realizar el retiro en una sola armada. Derivado de ello, la SBS emite una resolución de superintendencia realizando la reglamentación de cómo sería. Y establece pues un reglamento de cómo va a ejecutarse ello, estableciendo en qué armada, la primera armada, segunda armada, por ejemplo, si es que tienes 4.300 soles, presentas la solicitud a tu AFP y luego de dentro de los 10 días la AFP tendría que cumplir con la devolución. Si es un importe superior, se va a realizar en 2 armadas. Luego de que la Superintendencia de Banco y Seguros emite esta resolución, que es la resolución número 1352-2020, en su reglamentación expresa que también las AFP van a tener que realizar estas medidas. Y es así como muchas AFPs a la fecha han implementado el servicio de cómo realizar las solicitudes para la devolución. Que aparentemente, si lo vemos dentro de un marco genérico, diríamos, bueno, se está inyectando recursos económicos en favor del trabajador y eso es beneficioso. Desde luego que sí. O la persona que ya no está aportando y tuvo sus fondos y quiere retirar, es beneficioso, por supuesto que sí. Pero debemos de ver el derecho alimentario. Y eso es algo que vamos a desarrollar en un comparativo. Las AFP ya han establecido un cronograma. Y muchos ciudadanos ya desde luego han presentado sus solicitudes. Y por supuesto que si tienen hasta 4.300 soles, si presentaron, por ejemplo en el caso de la AFP Integra, habilitó con DNI último dígito 0, que lo presenten los 18 y 19 de mayo. ¿Cuándo debería ser la entrega? Luego de 10 días calendario debería ser su entrega. Entonces, posiblemente en cumplimiento de esos 10 días, algunos puedan ya haber recibido su retiro de la suma de dinero. Otros les podrán pagar en 2 armadas. U otros estarán a la espera de acuerdo al cronograma de fecha de solicitud que establece la AFP. Siendo así, con posterioridad a esta resolución de superintendencia antes precisada, se emite un decreto de urgencia. ¿Cuándo se emite ese decreto de urgencia? El 15 de mayo. El decreto de urgencia es el 056-2020. ¿Qué establece ese decreto de urgencia 056-2020? La intangibilidad de los fondos de previsión que están regulados por la ley que ha antecedido y que les he anunciado, así como la resolución de superintendencia, hasta por un año. Entonces diríamos, bueno, esto tiene pues una razón constitucional. En efecto, ¿por qué? Porque de acuerdo a nuestra Constitución, los fondos son intangibles. ¿Por qué? Buscan garantizar el tema de previsión social cuando uno es jubilado. Pero ¿qué sucede? Sucede que en este tiempo también existen alimentistas. Y estos alimentistas, desde mi óptica, podrían posibilitarse el acceso para poder trabajar sin embargo dentro de esos fondos. Pero me dirán, no, pero es intangible. Sí, pero tenemos que hacer una proporcionalidad entre estas 2 normas de orden constitucional. Y creo que ahí es interesante poder desarrollar. Más aún que considero que bien ha hecho el legislativo al promulgar el día de ayer, 3 de junio,
la ley 31.022, que incorpora la posibilidad de poder realizar una retención por temas de alimentos hasta un 30% respecto de estos fondos. ¿Por qué? Porque no puede ser la intangibilidad legal más la intangibilidad constitucional más que el derecho alimentario. Si es que su propia naturaleza establece que si es para una jubilación, ¿qué tiene intrínsecamente ahí? El derecho alimentario. El derecho de protección de la familia, de la niñez, está dentro de nuestro orden constitucional y convencional. La Convención de los Derechos Humanos, los derechos del niño, la Convención de Derechos del Niño. Y vamos a ver, por ejemplo, una en particular que vamos a remitirla a nuestro tiempo, que es la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27, referido a la suspensión de garantías. ¿Qué establece en referencia a la suspensión de garantías? Que en caso de guerra, de peligro o de otra emergencia, los estados pueden realizar algún tipo de suspensión, pero en el numeral 2 precisa que la disposición no permite la suspensión de los derechos del niño. Consecuentemente, en este periodo, sí tenemos que ver si es que en efecto está suspendido o no está suspendido. A ver, analicemos. Tenemos conocimiento de que cualquier ciudadano que quiera consignar en un proceso de alimentos un certificado de depósito o una suma de dinero, perfecto, el Poder Judicial le está habilitando y endosando. Si un empleador consigna para un trabajador, perfecto, le están habilitando y endosando. Pregunto, ¿y si se quiere trabar un embargo respecto a estos fondos, se está habilitando? Ahí hay un detalle que creo que debería de ser tratado, que debería de ser abordado. ¿Por qué? Porque es la única forma como podría garantizarse, en este caso de excepcionabilidad, de que el deudor alimentario pueda cumplir con el alimentista. Unos dirán, no, pero hay que creer en la buena fe del deudor alimentario, que va a retirar sus 12.900 soles y va a cumplir con el pago de las pensiones que deuda. Seamos honestos, en nuestra realidad puede ser un 0.01% que tenga ese lineamiento. En ese sentido, es pertinente que los derechos alimentarios tengan la fuerza frente al peso de derribar a la intangibilidad de los fondos y el Poder Judicial puede admitir ese tipo de medidas cautelares que ya, como le he precisado, ya están en ejecución los requerimientos de retiro y posiblemente algunos puedan ya haber retirado sus sumas de dinero. Y el alimentista puede estar en una desprotección legal, en una desprotección práctica. Es ahí donde hemos visto que el Poder Judicial ha emitido ya la resolución 146/2020 del Consejo Ejecutivo y establece una reactivación dentro de las funciones que se van a implementar dentro de los 30 días calendarios a partir del 17 de junio. Me pregunto ahí, ¿se va a poder posibilitar las medidas cautelares antes? La ley bajo comentario está en ejecución. Los requerimientos y solicitudes para la devolución están en ejecución. De no permitirse que se puedan presentar esas medidas cautelares, porque sabemos de que muchas cortes han estado admitiendo la presentación de escritos de forma electrónica. Pero si no se proveen, ¿cómo se garantiza el interés superior del niño? Recordemos que por la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución, artículo también 55 de nuestra Constitución, para la interpretación de derechos y libertades se tiene que seguir las convenciones, los tratados de derechos humanos, entre otros. Por esa razón, es deber del Estado adoptar las medidas de mayor garantía para la protección de la niñez. Por tal sentido, considero de que se debe implementar, si es que no se está haciendo, se debe implementar la posibilidad que dentro del trabajo remoto que vienen realizando muchos magistrados, puedan realizar las atenciones y proveídos de las medidas cautelares que podrían solicitarse para poder trabar los embargos en forma de retención respecto de las cuentas individuales de capitalización que tienen los deudores alimentarios en la AFP. De lo contrario, la norma
aprobada que permite tal retención sería letra muerta. ¿Por qué? Porque no cumpliría su finalidad. ¿Por qué sería? Por la demora, por el retardo. Entonces, son situaciones apremiantes donde el peligro en la demora es puesto en manifiesto. Recordemos los plazos ya establecidos para el retiro luego de las solicitudes. Si es que esto no cambia, no varía o se da un lineamiento, tendremos a muchos alimentistas que lamentablemente no podrán de gozar de una pensión de alimentos, así como también de una posibilidad real de poder recuperar algo de las pensiones alimenticias devengadas. Bueno amigos, ha sido un gusto saludarlos, que Dios me los bendiga, espero les sirva lo que he podido transmitir. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches. Nos vemos.